Para eso estamos en comunicación con Gonzalo Semilla, él es economista jefe de CREVA. El CREVA es el Centro Regional de Estudios Económicos de acá de Bahía Blanca. Él es, ex decano de la UPSO y además profesor allí y de la UNCI también. ¿Cómo andas, Gonzalo? Buenas tardes, te saludamos acá, Nicolás, de Piso 11. ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien por acá. ¿Cómo va? Bien, de Piso 11 te dije, de Parinoni, se me mezcla, bien, acá andamos. Bueno, me alegra. Tratando de averiguar un poco cuál es la inflación de marzo, que nos cuentes un poco en realidad cuál es la información del informe que realizaron ustedes, ¿no? Desde Creo. Bien, bueno, les paso a comentar. Básicamente, mira, lo vamos a dividir así. Les voy a dar el número de marzo, que fue en este caso 3,6%, y que cuando lo comparamos con el mes inmediato anterior, que fue febrero, vemos que rebotó un poco. Hubo una aceleración con respecto a febrero, y esto en general sucede en esta época del año, que marzo sea superior a febrero. De todas formas, 3,6% es un número alto. El mercado está esperando alrededor del 4%, es decir, no estaríamos alejados, pero sigue siendo alto. Y cuando nosotros vemos qué pasó en este primer trimestre del año, nos arroja un poquito por arriba del 11%. Y ahí empiezan las dudas. Bueno, ¿qué pasó? Antes de explicarles qué pasó, vamos a descomponer ese 3,6% en los capítulos que nosotros medimos. Y lo que observamos es que lo que es el capítulo de educación es el que mayor aumento tuvo, con un 6,1%. Ahí básicamente hay algo de actualizaciones de las cuotas de los colegios privados, pero también hay un gran porcentaje, arriba del 7%, en actividades educativas extraescolares, como pueden ser cursos de idiomas o de computación o algún otro, y eso es lo que ha hecho que educación tenga este 6%, que es un número muy alto. De todas formas, otros marzos de otros años hemos tenido indicadores de 13%, de 17%, es decir, fue un índice alto, pero si lo comparamos con otros años del mismo mes, no tan altos. Y el que le sigue es indumentaria. Indumentaria es con un 5,7%, y ahí hay grandes aumentos de arriba del 11% en confección y reparación de indumentaria, casi 8% en ropa interior de mujer y de hombre, etcétera. Y el tercer capítulo, que nosotros lo miramos con mucha atención, imagino que ustedes también, y la audiencia, es el de alimentos y bebidas, que tiene mucho peso en nuestra medición, y alcanzó y superó también al índice del 3,6, en esta oportunidad 4,1. Y cuando lo desglosamos encontramos un montón de aumentos. Carne de ave fresca un 9,4%, aceites casi 9%, pescados 8%, pan un 8%, la carne vacuna un 7,7%. Son aumentos muy grandes para ese capítulo, que después termina repercutiendo en lo que es las canastas básicas de consumo, lo que es pobreza e indigencia, que nosotros lo vamos a estar publicando la semana pasada. Es decir, así ya les dejo el espacio a ustedes. 3,6 superó a lo que fue febrero. El mercado espera alrededor del 4%, 11% trimestral. Por ejemplo, el año pasado, en el primer trimestre, la inflación fue del 6,5%. Así estamos teniendo altos índices inflacionarios, y también nos preocupa porque cuando vemos alta inflación impacta en la pobreza e impacta en los salarios reales. Sí. Ustedes hacen, además de estudios en números, en este sentido que estás explicando vos, ¿le dan también un contexto ahora que nombrás la pobreza? ¿Tienen algún tipo de estudio que vincule los números que justamente que ustedes recopilan, ¿no? Mirá, por el lado social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos, lo que publicamos, es índices de informalidad y precariedad, que están basados en función de la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC. El INDEC publicó hace poquitos días donde fue porcentaje, la pobreza en Argentina y también por grandes conglomerados, y hay un estimador de pobreza e indigencia a nivel nacional, y
una vez que ellos publican la base de microdatos que se les llama, nosotros ahí la tomamos y hacemos nuestro informe. Esa base de microdatos todavía no fue publicada como para saber bien qué es lo que pasó, pero, digamos, para poder dar una respuesta bien concreta. Pero sí sabemos que en Bahía había bajado la pobreza en contraposición a todo lo que ocurrió en el país. Y eso llama poderosamente la atención. ¿Por qué acá baja y en toda la Argentina sube? Algo está pasando, algo mal se estará midiendo. Mira, yo no quiero decir que el INDEC mide mal, ni mucho menos, pero sí hoy, por las cuestiones de restricciones, de circulación, etcétera, el INDEC de hacer las encuestas de manera presencial, in situ, tocando timbre en las casas, desde el año pasado la está haciendo de forma telefónica. Entonces tiene, en este caso en particular, tiene algunas restricciones, y después algo importante es que la muestra que se toma para Bahía Blanca históricamente es baja. Y en estas cuestiones, en este último año, ha sido más baja. Es decir, la muestra es demasiado pequeña y encima por teléfono. Entonces puede haber un grado de error o un margen de error que puede hacer que mida de esta manera. Y un detalle no menor, el INDEC publica una canasta básica, digamos, publica cuál sería el ingreso que tiene que tener una familia tipo de 4 personas para Argentina, pero nosotros lo hacemos para Bahía Blanca en función de nuestros índices de presión, no del índice de presión del INDEC. Perfecto. Claro. Y en Bahía lo que tenemos es que nuestros ingresos familiares mensuales son en general mayores a lo que mide el INDEC para el país. Entonces, eso es lo que miden ustedes. Claro, ¿Ustedes miden que hay mayor ingreso en Bahía Blanca que lo que mide el INDEC? Sí, por ejemplo, si el INDEC, nosotros estamos en todo lo que fue el año pasado, sí. Cuando vos ves el acumulado, nosotros estamos en Bahía Blanca un 7% más arriba de lo que es Nación. Miró. Por decir algo, si en Bahía necesita una familia tipo 60.000 pesos para 4 personas, para no ser pobre, en Nación, cuando lo publica el INDEC, es un 7% más bajo. Es 1.500 pesos aproximadamente, 1.800 pesos más bajo en Nación que en Bahía. Y Nación mide pobreza en función de su cálculo de canasta básica alimentaria. Está bien, o sea que hay más trabajo en Bahía, supuestamente, menos pobreza, no más trabajo. Pero claro, el costo de vida... Según el INDEC dice que en Bahía bajó la pobreza, pero subió la indigencia. Digamos, cuando dice sube la pobreza, pero baja la pobreza y sube la indigencia, ¿eso qué significa? Que dejó de haber pobres, pero ahora son están peores, claro. Claro, están peores, claro, eso. O se incorporaron al trabajo formal y ganan más de lo que estima el INDEC, cosa que es bastante raro, porque viene muy floja la economía argentina. Entonces, bueno, es medio confuso como para que yo te pueda dar una respuesta concreta sobre eso. No, claro. Lo concreto es que tenemos más pobreza. Tenemos casi 20 millones de pobres en la Argentina. Y acá, y puntualmente en Bahía, ¿tenés números de cuánto es la pobreza aproximada que miden ustedes? Porque si me está diciendo que el INDEC por ahí... Mirá, en porcentaje debemos tener alrededor del 35-30% de pobreza e indigencia. Yo mientras hablamos voy a estar reflotando el último informe que hicimos, porque indigencia y pobreza estaban entre el 27 y el 35%. De la población económicamente activa, que la población económicamente activa en Bahía es de 150.000 personas aproximadamente. Yo ahora, mientras te estoy redondeando, estoy accediendo al informe del tercer trimestre del año pasado, y teníamos 30% de precariedad y 22% de informalidad. Y cuando nosotros lo convertimos a personas, tenemos 37.000 personas, digamos. Es importante el grado de informalidad o también precariedad, porque muchas veces el que es informal no tiene una obra social, no tiene actividad, no tiene un recibo de sueldo, entonces termina siendo seguramente una persona que va a estar ganando menos que el cálculo que nosotros hacemos. No, por eso es importante los números ponerlos en contexto, porque uno dice, no, tal número, creo que dijiste 35, si no me equivoco, ¿no? De pobreza. A ver, Bahía
Reciente se destacó como ciudades de gran tasa de desempleo y en los últimos tiempos ha salido de ese umbral, ha tenido menor tasa de desempleo. De todas formas son números altos. Acá, ahora yo estoy mirando acá lo que publicó el INDEC, tenemos un 24% de pobreza. Es un número menor con respecto al 42 es mucho menos, está claro, pero... Y al 35 de ustedes también, 10 puntos menos casi. Claro, exactamente. Tenemos un 7% de indigencia con respecto al 10,5% a nivel nacional. Ahora, una pregunta. Hay muchas localidades. Gonzalo, Sí. Te hago una pregunta para así entiendo yo, pues si no... Dale. De esa indigencia, digamos, ese porcentaje, ¿se toma dentro del 35 que me dieron ustedes, ¿no? De pobreza, o en realidad es un número aparte? O sea, esos 35 y aparte se mide el porcentaje de la indigencia. No, cuando uno dice indigencia y pobreza, lo que uno dice es que además de ser pobre sos indigente. Entonces suman las dos categorías. Por eso entran si dentro de los... Indigente, claro, si sos indigente es porque sos pobre. Porque sos pobre, ni hablar, claro, está bien. Claro, eso, viste que en Argentina dicen que hay 19 millones de pobres y 4 o 5 de indigentes. No es que 19 más 5, sino están dentro del mismo número. Pero bueno, está bien. O sea, dentro de esos 35... No, está bueno aclararlo. Esos casi 20 millones de pobres, dentro de ese número están los indigentes, que lamentablemente a veces no tienen forma de poder comer lo que debieran incorporar. No, ni comer, ni nada, claro, ni techo, ni nada. Y 20 millones es un número, la verdad que sideral. Uno, no sé, lamentablemente parece que nos hemos acostumbrado un poco, pero es una locura, o sea. Hace unos años atrás era la mitad de la población, casi, o sea. Claro, bueno, es inadmisible. Lamentablemente eso te da a entender que como país no estamos haciendo las cosas bien, y no de los últimos tiempos, sino de muchos años atrás. Sí. Y digamos, a nivel de indicador socioeconómico es muy malo, y revertir eso realmente va a llevar décadas. No es cuestión de 2 o 3 años de un periodo de un gobierno, esto tiene que trascender. No importa quién gobierne, tiene que trascender, tiene que ser política de Estado. Cómo generar empleo, cómo recomponer salarios, cómo manejar la inflación. Hay muchos países, mucha evidencia empírica que lo han podido hacer. Entonces, si hay alguien que lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Claro. Esta famosa de, ¿cómo es que le dicen? De tener una agenda común, que lo tienen, bueno, todos los países más o menos potentes. Lo que pasa es que después no se lleva a cabo. Pero bueno. Tenés que tener un consenso y 5 líneas de trabajo, no importa quién gobierne. Después, claro. Y que sea de mediano y largo plazo, que uno pueda pensar y tener un horizonte de a 10, 15 años. Y si vos tenés un horizonte a ese tiempo y lo venís cumpliendo, calmás un montón de expectativas negativas que hoy tenemos. Incertidumbres por todos lados. Entonces, si vos sos serio, proyectando y cumpliendo lo que haces, no importa quién gobierne. Entonces, no, vale, por eso justamente sería de una cuestión de Estado y no de gobierno, una línea de... Claro, exactamente. Gonzalo, y ahora me nombrás otros países. ¿Vos tenés alguna idea también de números de otros lugares que una vez se toma... Inflacional, claro, o en general, no te estoy pidiendo números. Sí, a ver, vos tenés, cuando hablamos nosotros de inflación y decimos 3,6, en general la audiencia piensa, bueno, ¿cuánto tendrán los países serios? Por decir, países europeos, Estados Unidos, pero a veces yo digo, no hay que ir a Europa o a Estados Unidos, sino simplemente con bajar la vista del mapa y ver Brasil, ver Perú, ver Chile, ver nuestros países... del mismo continente y América Latina. Claro, a ver, Brasil está preocupado porque posiblemente este año tenga una inflación anual del 4%. Y nosotros estamos viendo anual. Mirá, claro. Por eso digo, Perú, Chile han tenido inflación de 2%, 1,5% en el año. Estados Unidos puede ser que este año, en vez de tener menos de 1%, tenga 2% en el año. Entonces, cuando nosotros hablamos de 3,6 y que lamentablemente a veces estamos habituados, realmente estamos muy desfasados del mundo. Pero ¿y esto qué explicación le encontrás vos? Porque tampoco creo que en Brasil... no sé, yo te lo pregunto, no sé cuánta gente pobre hay en Brasil, por ejemplo.
a ver, yo creo que ¿por qué pasa esto? Porque no somos serios en muchos sectores, en muchas áreas, sector público, sector empresarial, pero más el sector público, que es el que te delinea las políticas, el que te marca el camino a recorrer. Cada gobierno que tenemos nuevo cambia el rumbo en forma permanente, sistemáticamente. Y tenemos una cuestión cultural, no creemos en nuestra moneda, entonces lo primero que pensamos es en el dólar como refugio. Tenemos una cultura incorporada de muchas décadas de descreimiento de nuestros políticos, y muchas veces no encontramos la alternativa a algún partido político en el cual uno apueste. Siempre está en la calle, siempre se comenta otra vez volvieron, otra vez están, otra vez acá. Digamos, falta renovación, falta confianza. Hay políticos que valen la pena, hay políticos que se esmeran, seguro, como hay empresarios que se esmeran y hay empresarios que especulan un poco más. Entonces, el argentino tiene muy incorporada digamos, la palabra especulación. Especulamos hasta claro, si vamos a rendir un examen, si vamos a hacer un deporte, si nos juntamos con está muy incorporada la palabra especulación. En otros países ni la piensan. Sí, o especulan de otra manera, en todo caso. Ahora que nombraste Estados Unidos. Sí, ¿no? Bueno, especular en otra cosa, sí, en las finanzas, pero claro, pero tiene mercados bursátiles, seguramente especuladores hay en todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, eso también a otros países, es otro contexto, estamos hablando de otra cosa. Ahora, vos recién me nombraste el tema de la moneda, que no creen en su moneda. Vos, en ese sentido, ¿estarías de acuerdo con lo que dijo Cristina no hace mucho? No porque sea Cristina, bueno, sí, también, además, ¿no? Pero en realidad lo que dijo me pareció más importante. Hablando que Argentina es un país bimonetario, creo que lo llamamos bimonetarista, no sé cómo se dice bien. En ese sentido, ¿es tan así? ¿Cómo estás de acuerdo con esa afirmación? Un país, perdón, un país bimonetario le llamó Cristina. Si estoy de acuerdo. Claro, sí. Sí, es así. A ver, Argentina hace décadas, antes comprar dólares o pensar dólares era una clase social muy pequeña. Antes te estoy hablando 40, 50 años atrás, muy pocos podían acceder al dólar. Pero a medida que con el paso del tiempo y con las políticas económicas y con las aperturas del comercio, con cerrar las importaciones para sustituirlo y generar una producción nacional, la continua repetición de toma deuda del Fondo Monetario y no poder cumplir, digamos, hemos hecho todos los deberes para que el propio argentino no crea en su moneda. Grandes devaluaciones, entonces con tu moneda cada vez valiendo menos. Entonces se empieza a realizar muchas operaciones pensando en el dólar. Sí. Se ata el dólar, que es la moneda en la cual mantiene el valor del dinero en el tiempo. Y ya tenés, si vos preguntás, seguramente hasta quizás tengas cuentas en el banco que sean bimonetarias. No digo que vos podés sacar dólares de cajero, pero sí hay muchos inversores que inversores como consumidores finales que tienen su cuenta en algún banco privado que es bimonetaria, puede tener pesos y dólares guardados. Claro. Gonzalo, cerremos con lo que estamos hablando en marzo. 3,6 que venía a ser una especie de promedio viéndolo. 4,2 fue en enero, 2,9 en febrero y 3,6 en marzo, como un rebote, como dijiste vos, ¿no? En definitiva. Claro, eso es lo que decíamos al principio, hubo una aceleración. Claro. Y el tema siempre ver qué es lo que se viene, qué es lo que... inicialmente hay muchas tarifas que iban a empezar a actualizarse, ahora se está escuchando, o el gobierno estará evaluando de postergar estos ajustes hacia fin de año. Si el gobierno también tiene a mediano plazo, que es en octubre, las elecciones de medio término, y son fundamentales porque se pierden bancas, es mucho más complejo poder avanzar con sus políticas. Entonces está apuntando también a eso y está queriendo entonces que no le explote la inflación, porque explota la inflación, tenemos pobreza, tenemos problemas con el salario real. Entonces está pensando en postergar esas actualizaciones de manera de desinflar un poco las variaciones de precios. Gonzalo, mil gracias por atendernos, la verdad que muy nutrido como siempre, y estaremos hablando pronto. Por supuesto, gracias por el llamado y por el tiempo que nos permiten hablar con ustedes. Mil gracias, Gonzalo, un abrazo grande. Gracias a ustedes, adiós. Chau, adiós. Gonzalo Semilla, economista jefe de CREVA, el Centro Regional de Estudios